¿Qué tal, amigos? Bienvenido, bienvenida a El Cubo de Luz en Metepec, Estado de México, en América, en el último capítulo de Felicidad Plena. Hoy vamos a concluir cuáles son los pilares, las claves, los factores que permiten ser el güey más feliz del planeta. Y hacemos un resumen rápido de cuáles son los factores que ya hemos hablado en los capítulos anteriores, cómo es el vivir el hoy, cómo es ser responsables de nuestra experiencia humana, la gratitud, la conciencia, la aceptación, y el sexto pilar o clave es crear el momento. Crear el momento es estar consciente de que desde nuestra quinta dimensión, desde nuestra capacidad creativa, desde nuestra capacidad mental, podemos crear los momentos, decretar. Por ejemplo, si tú en la mañana te despiertas y decretas: hoy soy feliz. Es factible. ¿Por qué? Porque cuando uno decreta que va a ser feliz, no le va a dar el poder a nada ni a nadie de influir en su estado de ánimo. Ni las noticias de los debates políticos, ni las elecciones, ni si perdió tu selección nacional, si perdió tu equipo, si tu novia te dejó, si tu novio no te habla. No le vamos a dar ningún poder sobre nuestro estado de ánimo, sobre nuestra felicidad. Entonces, tú eres capaz de crear desde tu consciente de que, por ejemplo, cuando a una chica no le habla el susodicho, empieza a crearse historias en su cabecita de que si está con otra, que si está pensando en no sé quién, si se está, bueno, crean una cantidad de ideas que provienen desde el ego, desde la inseguridad, desde la incapacidad de entender que sea lo que sea es relativo, perfecto y necesario. ¿Qué sucede si el susodicho no es el ser al cual nosotros le hemos puesto el papel principal de pareja en nuestra vida? Pues bien, se va a ir algún día y las lecciones nos las tiene que dar antes. Pero eso causa dolor. Pero el sufrimiento de estarse masturbando el cerebro todo el tiempo anterior con respecto a que si está con otra, que si se fue, si quiere más a su mamá, que si está con sus amigotes de borracho o está en otras cosas, eso es decretar, es inseguridad, es permitir que el ego fastidie nuestro estado de felicidad. Entonces, cuando uno decreta ser feliz, lo puede crear. Entonces, en un ejemplo, continuando con el ejemplo de la chica, resulta que llega el momento en el que sí le habla a este güey, y como ya se masturbó el cerebro sobre si está con otra, que si está con sus amigotas, que si está echando a tu secretaria, que si se encontró una exnovia o cualquier cosa, cuando llegue va a estar hecha una fiera, va a estar encabronadísima porque no le habló, y ella ya se creó todas las historias en su cabecita que vienen desde su inseguridad, desde su ego. Desde el ego obviamente es todo aquello que creemos ser, y son las historias que nos creamos y nos creemos. Entonces lo va a recibir hecho una furia.
es que ¿dónde estabas? Porque no me hablas, que no me pelas, que no me quieres, que... Bueno, eso es crear el momento. En cambio, si la mujer no le habla y está tranquila haciendo sus cosas, se pone a resolver las cosas que tiene que manejar individualmente, entonces lo recibe con gusto, está creando el momento, está recibiéndolo con los brazos abiertos, con algún detalle, con un, oye, me gustaría, sería muy agradable para mí que me echaras una llamada, aunque fuera por ahí rapidito, nada más para saber que estás bien, porque me ocupa tu estado, tu integridad, lo que tú quieras. Eso es crear el momento. Crear el momento es evitar que el ego nos juegue malos momentos, que si de todos modos, o sea, volvemos a lo mismo, que si esa persona no es la pareja principal que vas a tener en tu vida, o por decirlo de una manera cursilona y de filosofía cosmopolita, el hombre de tu vida, pues de todos modos va a pasar lo que va a pasar, pero te vas a evitar el sufrimiento. O sea, va a llegar el momento de que diga, pues ¿sabes qué? Pues tú y yo, pues ya no, ya se acabó, ya el aprendizaje aquí estuvo bueno, y nos podemos mantener felices, a pesar de que las separaciones duelen. Pero las separaciones duelen cuando nosotros creemos que alguien o algo es en nuestra propiedad. Si nosotros entendemos, y aquí va el séptimo punto, el del desapego. Si nosotros entendemos que nada es nuestro, que todo es pasajero, que todo es parte de nuestra historia, pero dentro de esa historia el personaje no está de principio a fin, siempre. A veces está del capítulo 2 al capítulo 10 de nuestro libro, y a veces está nada más del capítulo 2 al capítulo 4. Pero esos dos capítulos nos dan la enseñanza que nosotros pedimos recibir. O sea, las clases que nosotros tenemos que tomar, las enseñanzas que nosotros tenemos que recibir, se van a recibir en ese tiempo. Ahora, ahí también es crear el momento. Creas el momento cuando entiendes que todo esto es éxito o enseñanza. No existe el fracaso. Entonces, en el desapego, no quiere decir que no tengamos cosas, sino lo que quiere decir es que las cosas no nos tengan a nosotros. O sea, si yo me apego, no sé, a mi celular. Bueno, me voy a una historia reciente. Tengo una sudadera que tiene mucha historia conmigo. Me la compré cuando me estaba muriendo de frío en un tour en Barcelona, y pues yo salí bien primaveral porque el día anterior estaba haciendo un calor del nabo. Me subo al turibús y oh my god, empieza como a chispear, o sea, a caer gotitas, y empieza a hacer un aire frío. Entonces dije, bueno, en el primer lugar que yo vea así turístico en el que me pueda bajar, me voy a bajar a comprar una chamarra. Y esa fue la sudadera que me encontré. Y me costó más cara que si lo hubiera comprado en donde compré las otras, pero que no eran para mí. Pero, entonces esa sudadera tiene una historia conmigo. Y de repente desapareció. Y pues yo la buscaba, digo, obviamente no podría yo platicarles las cosas si no las viviera, no pudiera yo hacerlas. Entonces, pasaron 2 semanas y yo, con mi sudadera de Barcelona, quién sabe dónde estaba. Y en el momento que dije, ya no me voy a preocupar por la sudadera de Barcelona. Si la dejé, la perdí,
dejé en algún lado y no lo recuerdo, es solo un pinche trapo con historia. Y en ese momento fui a buscarme algo con que taparme, porque ya era la noche, abro el closet, el armario, y me encuentro la Soler de Barcelona en primer lugar, acá, enfrente. ¿Qué fue lo que sucedió? Creé el momento. Creé el momento y al crear ese desapego hacia ese trapo, que sí, que me gusta, adoro utilizarlo, me siento muy bien porque me recuerda muchas cosas, porque me trae momentos gratos a la cabeza. En el momento que la dejé ahí, dije, bueno, se va, ni modo, ya no está, ya para qué le hago al cuento, para qué me masturbo el cerebro. En ese momento regresó. Y así sucede con las relaciones humanas. Cuando tú, una persona, dices, bueno, sí, fue parte de mi vida, fue importante, le tuve cariño, lo amo, aunque el amor obviamente no tiene nada que ver con lo que es posesión, amo a esta persona, pero no es mío, no es mía. Entonces, hay que entender que viene y se va. Y no tenemos que lamentarnos por una pérdida, sino simplemente agradecer los recuerdos, las enseñanzas, los momentos gratos, aprender de los momentos difíciles y con ello mantener nuestra felicidad, seguir siendo felices, aun cuando haya cosas que no nos gusten y que nos produzcan dolor. Entonces, aquí ya tenemos el resumen de los 7 pilares o valores que nos llevan a la felicidad. Hay uno que no lo puse en los 7 y que después analizando dije, oh my god, creo que tengo que hablar de él. Y se llama el perdón. El perdón es una liberación. El perdón no es aceptar culpas. El perdón es aceptar tu responsabilidad. Entonces cabe ahí en la responsabilidad de las cosas. Cuando tú perdonas a alguien, no es porque no te haya dolido, porque no te importe, porque no sea importante para ti, sino porque estás consciente de que si a ese actor tú le dices que en la escena tal te va a poner el pie y te vas a caer, ¿cómo puedes acusar o tener resentimiento con alguien que hace lo que tú le estás pidiendo? Entonces, como ven, el perdón va implícito en todos los papeles que hemos dicho, en las claves. Entonces, ahí es cuando el perdón nos libera. Cuando nosotros somos conscientes, aceptamos, cuando nosotros vivimos en el hoy y no estamos cargando los resentimientos pasados, cuando no estamos trayendo la memoria de las cosas desagradables, porque al final de cuentas todo eso fueron enseñanzas que si las aceptaste, las aprendiste y las digeriste, pues van a ser de gran utilidad en tu evolución. Entonces, el punto final para ese tipo de sentimientos, la liberación de esos sentimientos es perdonar. Ahora, pedir perdón. Pedir perdón no quiere decir que tú te sientas culpable, sino que es entender que las ofensas son de 3 tipos. La real, que es cuando te quieres chingar a alguien, cuando quieres fregar a alguien. La virtual, que es, haces algo, pero no lo haces por molestar, pero esa acción molesta a otra persona. Entonces esa es la ofensa virtual. Y la ofensa por omisión, que es que una persona quiere que tú hagas algo y tú ni te enteras y no lo haces, entonces se ofende. Entonces, si tú ofendiste a alguien
realmente te quisiste chingar, quisiste hacer lo que pagara por algo que tú te molestaste, que tú te ofendiste, pues llega y pide perdón. Pide perdón porque no es saludable para ti ir cargando con el resentimiento de alguien. Porque realmente quisiste hacerlo. Pero también pide perdón por las ofensas virtuales o por omisión. Porque al final de cuentas la gente puede estar ofendida por algo que hiciste o dejaste de hacer. Entonces, aquí, el decir, te perdono, te pido perdón, se junta con todos los demás claves de la felicidad y te trae ese estado de paz, de gusto y de placer que es la felicidad. Ahora, como lo prometido es deuda, quedamos de analizar las acepciones de la RAE para la palabra felicidad. Bueno, según la RAE, y lo tienes en la pantalla, es el estado de grata satisfacción espiritual o física, porque los lentes son inevitables. Es, en su segunda acepción, persona, situación, objeto, conjunto de ellos que contribuyen a ser feliz. Y la tercera es ausencia de inconvenientes o tropiezos. Entonces, como ves, me quedo con la primera. Estado de grata satisfacción espiritual y física. Y porque al final de cuentas los otros dos tienen que ver con cosas que no son felicidad, que no es ser feliz. Ser feliz es estar satisfecho, satisfecha, en paz, alegre, consciente, en armonía, en sincronía, en aceptación. Todos los puntos que hemos visto son los 7 pilares en los cuales cabe todo el perdón. Por eso no lo incluí, pero pues podría ser la octava si a ti te parece, si a ti te gusta la idea. A final de cuentas, aquí lo más importante es que sí puedes ser feliz. Y ya viste que viviendo en el hoy, haciéndote responsable, siendo agradecido, agradecida, siendo consciente, aceptando a la gente con lo que es y con lo que no es, creando el momento y en el desapego de las cuestiones materiales de esta tercera dimensión que es la experiencia humana. Espero que esto te haya ayudado a reconocer en ti un ser feliz, un ser lleno de virtudes y que en cuanto empieza a hacerse consciente, en cuanto empieza a ser agradecido, en cuanto vive el hoy, en cuanto acepta a los demás, en cuanto se desapega, en cuanto sabe crear, puede mantenerse en un estado de felicidad plena. Pues bien, este es el final de nuestros capítulos de la felicidad plena. Espero que te hayan ayudado. Me hace muy feliz el que me estés escuchando. Me hace muy feliz tus comentarios, sean agradables, desagradables, como quieras. El simple hecho de que te comuniques y te tomes un minuto para escribir un comentario, se te agradece. Y si lo compartes con alguien a quien crees que le pueda servir y que pueda ser capaz de entender esta clase de mensajes, pues también me haces feliz. Y pues por mientras te puedo decir, feliz día, feliz semana, feliz vida. Hasta la próxima.